La Voz del Obispo, un programa para compartir con nuestro pastor y vivir la experiencia de fe. Esto me da mucha alegría por la oportunidad que tengo de entrar en contacto con cada uno de ustedes. Hoy vamos a tocar un tema muy especial. El próximo viernes ya será 1 de mayo. Aunque es el día del trabajo, universalmente es también el primer día de mayo. Y mayo es un mes dedicado a la reflexión sobre la Santísima Virgen María. Mayo es un mes hermoso. En el hemisferio norte comienzan a echar sus flores todas las matas. Por eso se llama también el mes de las flores. Pero sobre todo es el mes de María. Es el mes en que la Iglesia invita a todos los cristianos para que meditemos sobre esta figura excepcional de la historia de la salvación. Es el mes en que la Iglesia nos invita a ponernos en contacto con ella, el mes de la Santísima Virgen María. La figura de María está íntimamente ligada a la historia del cristianismo, porque María está esencialmente unida al misterio de su Hijo Jesús. Jesús es el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre para nuestra salvación. Y la madre de este Dios hombre se llama María. Todos recordamos el Evangelio de San Lucas cuando nos habla de la Anunciación. Dice que apareció el arcángel Gabriel a una virgen llamada María en Nazaret y la saludó diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Ante este saludo, naturalmente, María se ruboriza, se asusta, porque no entendía qué significaba ello. Y el ángel le dice: no temas, María, has hallado gracia ante Dios. Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, y él será el Salvador de toda la humanidad, y reinará en todos los lugares y por siempre. María vuelve a hablar diciendo: pero ¿cómo será esto? Yo he consagrado mi virginidad, yo no conozco varón. Y el arcángel Gabriel le dice: el poder de lo alto te cubrirá con su sombra, y lo que nazca de ti será obra del Espíritu Santo. Es decir, hay allí la encarnación del Verbo de una manera milagrosa, de una manera excepcional. Así que desde ese momento, María íntimamente está unida al misterio del Verbo encarnado. Ella le brinda al Verbo que existe con el Padre y el Espíritu desde toda la eternidad la naturaleza humana. Porque el Verbo ha venido a asumir nuestra naturaleza que estaba viciada por el pecado desde Adán y Eva, nuestros primeros padres, y que nos impedía tener acceso a Dios, ser templos donde habitaran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa naturaleza humana, María la da precisamente al Verbo eterno, de tal manera que el niño que nace en Belén es verdadero Dios y es verdadero hombre. Por eso a ella la vemos unida al misterio, ella acompaña a su Hijo. Cuando lo presentan allá en el templo, a los 40 días, el anciano Simeón le pronostica que una espada de dolor le va a atravesar el alma. Y ella acompaña a sus hijos en esos 3 años de vida pública, porque, como nos dice el Evangelio, a los 30 años Jesús abandona a su familia y comienza a predicar que el reino de Dios ya había venido al mundo precisamente con él. Y ella, en el momento cumbre de la vida de Jesús, cuando da su vida por nosotros, allá en el Calvario, crucificado, allí está, participando del dolor, cumpliendo la profecía de Simeón. A ti una espada de dolor te atravesará el alma. Pero allí ella es dada a nosotros como madre, y todos nosotros representados allí en el apóstol
San Juan Evangelista, somos los hijos. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Siempre se ha interpretado este texto como esa maternidad de María sobre la Iglesia y por lo tanto sobre todo cristiano. Por eso en toda la historia de la Iglesia se ha honrado siempre a la Virgen María. San Juan, en nombre de nosotros, dice el Evangelio, desde entonces se la llevó a su casa y cuidó de ella, hasta que María va a Éfeso según la tradición y allí muere y es subida a los cielos en cuerpo y alma y coronada como reina de todo lo creado. Entonces María ha estado asociada del primer siglo, el segundo, el quinto, el noveno, el décimo, el decimoquinto, el décimo, hasta el siglo XXI. Siempre María ha estado asociada a la obra de Jesús. Por eso no hay pueblo en Latinoamérica en donde no se honre de una manera especial a la Santísima Virgen María. Nosotros tenemos a Nuestra Señora de Guadalupe como la patrona de América Latina y de los pueblos del Caribe. Ella es la patrona, por eso la invocamos. Y por eso en todas las naciones está la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe recordando aquel episodio tan maravilloso cuando ella apareció en la timba de allí de San Juan Diego, el indígena, a quien la Virgen se le apareció para que fuera donde el arzobispo de México y le dijera que ella quería que le hicieran una basílica en el lugar donde hoy existe la basílica, donde muchos hemos ido y donde van peregrinaciones de todas partes a honrar a la Santísima Virgen María. Aquí en Colombia tenemos Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ella es la patrona de Colombia, también un acontecimiento milagroso, cuando aquel cuadro viejo es restablecido de una manera natural, sin manos humanas, y allí aparece la figura de la Virgen, que desde hace 425 años, su réplica la tenemos aquí en la parroquia de San Luis. Allí está la réplica de la Virgen. Y si uno recorre toda Latinoamérica, encuentra en todas las naciones, desde Canadá hasta la Patagonia, la figura de la Virgen María. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, Nuestra Señora de Luján. Allá en el Paraguay, Nuestra Señora de Cacupé. Allá en el Brasil, Nuestra Señora de Aparecida. Allá en Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Y siempre de una manera milagrosa. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre de Cuba fueron unos pescadores que encontraron aquella imagen de una manera milagrosa y Cuba venera. Ya hemos podido estar por la gracia de Dios nosotros honrando a la Virgen. De igual manera, allá en Aparecida, eran unos pescadores, unos indígenas a quienes el gobernante les exigió que consiguieran pescado, porque iba a venir de visita y no había peces. Y ellos pescaban y pescaban y no cogían un solo pez hasta que alguien tiró la red e inmediatamente encontraron la imagen, una imagen de la Virgen María. Y luego hicieron la gran pesca. Entonces, la Virgen María ha estado asociada. Y si hablamos del continente europeo, ni se diga, y del continente asiático y africano, siempre el pueblo de Dios ha puesto la mirada en aquella mujer sobre la cual el ángel dijo, salve María, llena eres de gracia, y sobre la cual también Isabel, llena del Espíritu Santo, le dijo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, y dichosa tú que has creído, porque todo lo que se te ha dicho se hará realidad. Y aquellas palabras hermosas que la Iglesia entona todas las tardes a través del Papa, los obispos, los sacerdotes y muchos fieles laicos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
Por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y mientras exista este mundo y esta iglesia, María será honrada allí al lado de su Hijo Jesús, el Señor, el Salvador. Todo lo de la Santísima Virgen María viene por la gracia de su Hijo Jesús. Eso es, la maternidad de María, diríamos así, es el primer privilegio. Y ya desde el siglo IV, allá en el concilio de Éfeso, se proclamó, los obispos en concilio proclamaron a María como la Theotokos, que en griego significa la Madre de Dios. Entonces, entramos a este mes maravilloso, este mes de la Santísima Virgen María. Aquí también, aquí en Norte de Santander, no hay municipio que no honre a la Virgen a través de alguna figura, ¿no? Por ejemplo, Nuestra Señora de Monguí, allá en Gramalote, y aquí también la que llaman cariñosamente la Ojona en Salazar de las Palmas, es la Virgen María también, y en otros lugares y en otros municipios que no voy a decir en este momento, pero siempre allí se honra la figura de la Virgen María. Y hay que ver con qué cariño. Por ejemplo, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. A mí siempre me ha llamado la atención el ver cómo esos conductores de tractomulas y de camiones, que son gente ruda, son gente allí silenciosa, el día de Nuestra Señora del Carmen se les enternece el corazón. Y yo he visto en las carreteras cómo paran sus tractomulas, cruzan la carretera donde ven que hay allí una imagen de la Virgen María y allí llevan su presente porque ella es su patrona y ella es la que les protege y la que les guía. Entonces, queridos hermanos, yo quiero realmente ya adelantarme para que ustedes gocen realmente, gocen de la mejor manera de esta figura maravillosa que llamamos María. María, la Madre de Cristo, María, la Inmaculada, María, la Virgen y Madre, María, la subida al cielo en cuerpo y alma, María, la coronada como reina de toda la creación, María, la que está cerca de nosotros, la que está cerca del hombre, la que está cerca de los enfermos, la que nunca nos abandona, la que siempre nos lleva en su regazo, la que siempre está cuidándonos y la que siempre está sanándonos y la que siempre está acariciándonos. Por eso no hay realmente un cristiano devoto de la Virgen María que no encuentre el camino de la auténtica conversión y el camino de la perfección cristiana. Entonces, queridos hermanos, qué hermoso es esto. Realmente yo me alegro muchísimo. Aquí me han dado muchas buenas noticias. Ayer estuvo Voz Dei allá en la parroquia de Lourdes. Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes. Allí se honra a María bajo este título cuando ella se apareció en el siglo XVIII allá en Lourdes de Francia. Y allí de una manera milagrosa, allí se presentó y allí está la fuente como signo de la presencia milagrosa de la Virgen María. Y en esa piscina que hay allí, allí muchos se han sanado y allí muchas personas han encontrado su fe. De manera que yo te quiero invitar, querido hermano y querida hermana que me escuchas en esta mañana, para que desde ya pongas tu mirada en la Virgen María y el mes de mayo sea un mes mariano y sea un mes vivido de una manera especial, meditando sobre las virtudes de María, meditando. Ya entraremos y hablaremos de esto en la segunda sección de este programa. Así que saludamos desde aquí a todos los que nos están escuchando allá en las parroquias rurales, especialmente en Lourdes, que me cuentan que ayer fue apoteósico el número de cristianos que se reunieron para acoger este grupo de acá, esta presencia de Voz Dei. Yo les agradezco, así fue en Villacaro y estoy seguro que así va a ser también en las demás parroquias rurales. Estamos muy unidos con todos ustedes y felicitamos
a todos los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Yo les voy a hablar de 3 momentos, 3 historias, 3 aspectos, hermanos, de la vida de la iglesia desde el siglo XVIII hasta acá. Y el primero es lo que ocurrió en Lourdes. En Lourdes se apareció la Virgen a Margarita Subirú, en tiempos y en época en que la masonería mandaba y en que diríamos la iglesia era oprimida. No había libertad para la predicación. Las leyes de la nación iban contra los principios católicos, cristianos, y por lo tanto había una persecución explícita sobre la iglesia. Allí ocurrió esto, se apareció la Virgen a esta jovencita, Margarita Subirú, y desde entonces ese lugar se convirtió en lugar de peregrinación. En el siglo pasado existió un médico que fue Premio Nobel de Medicina, se llama Alexis Carrel, es un médico francés, eminente, científico, repito, Premio Nobel de Medicina, y este era un médico que existía en Lyon, una gran ciudad de Francia, y en Lyon siempre, como todos los años, organizaron una peregrinación a Fátima, llevando enfermos, para que se hiciera algún milagro y se curara esos enfermos. Este médico, que era ateo, no creía, se ofreció como médico de cabecera de una enferma de cáncer en la columna que iba a morir. Él como médico sabía que no tenía salvación, era terminal la enfermedad, y él se ofreció. Y se ofreció con la intención de descubrir la mentira que existía en Lourdes. Es decir, esa es la iglesia que engaña a la gente. Yo voy a demostrarlo allá. La enferma casi se le muere en 3 ocasiones. Esto está en un libro escrito por él mismo, que se llama Viaje a Lourdes, de Alexis Carrel. Pues llegó el tren por fin a Lourdes, bajaron los enfermos, y llegó el momento en que le tocaba a esta enferma entrar a la piscina. Y el médico no espabilaba, no perdía momento para darse cuenta dónde estaba el engaño, dónde estaba la patraña. Y entonces metieron a la enferma allí, en la piscina que hay allí. Y este hombre vio él mismo cómo se experimentó una transformación en la enferma y la enferma se curó. Él no lo podía creer. Él inmediatamente la examinó. Allí se dio cuenta que algo había pasado, que esta era otra mujer, que estaba sanada, que estaba curada. Dice él mismo que esa noche no pudo dormir, la pasó en el parque de Lourdes, allí en vela, porque él era un científico y él no entendía qué había pasado, no comprendía, pero estaba la evidencia, estaba el hecho allí de que aquella mujer, a la cual él le había diagnosticado muerte segura, ahora estaba sana. Y estaba sanada porque la habían metido en la piscina con fe, y allí se había ocurrido el milagro. Pues este hombre se fue 3 meses a los Alpes franceses a tratar de digerir aquello, Se convirtió al catolicismo, o sea, comenzó todo un proceso de conversión, de estudio, no a través de la palabra de Dios y el catecismo de la fe cristiana, y se hizo bautizar. Pues lo expulsaron de la Real Academia de Medicina de Francia, porque en esa época ningún científico podía ser creyente, podía ser católico. Ese es un caso, queridos hermanos. En Nuestra Señora de Guadalupe, México, los misioneros predicaban a los indígenas, pero ellos no acogían la fe, no se hacían bautizar. Eran contados los que hacían, pero la inmensa mayoría de los indígenas no, hasta que ocurrió el suceso con San Juan Diego. Él iba hacia la Ciudad de México del campo y en una montaña de invierno se apareció la Virgen y le pidió que fuera donde el arzobispo y le dijera que quería que le construyeran una basílica allí.
El indígena fue, pero nadie le creyó, ni el arzobispo, ni los demás. Le dijeron, no, este es un pobre indígena que ha visto por ahí quién sabe qué, lleno de alucinaciones y de cosas, y el pobre indígena se fue, y después ya tenía que ir a buscar un médico, y no se atrevió a pasar por allí, dio media vuelta por otro camino, y la Virgen se le apareció, lo encontró. Entonces ya él no tuvo más, y le dijo, mira señora, manda a alguien más importante, yo soy un pobre indio, que nadie cree, yo soy un pobrecito, manda una persona. Y no, y entonces le mandó que subiera al cerro y que en su tilma, es decir, un manto que no dura más de 50 años y se diluye, no, recogiera. Y subió, y aunque era invierno y no debía haber rosas de Castilla, él cogió las rosas de Castilla, la echó en su tilma y se fue a México. Y entonces pidió la cita con el arzobispo por tercera vez. Y entonces le dijo, mira señor, te traigo la prueba que la Virgen te manda. Y cuando abrió la tilma cayeron rosas de Castilla, rojas. Pero no solo eso, sino que inmediatamente allí en la tilma se dibujó la actual figura de Nuestra Señora de Guadalupe. Apareció allí en presencia del arzobispo y los demás. Y esa es la imagen que venera uno cuando va allá. No se ha diluido la tilma, el tejido de la tilma. Ahí está la figura intacta. Y yo tengo, queridos hermanos, además, algo que en el próximo programa, no el lunes, sino más adelante voy a traerles, porque científicos han estudiado el manto de Nuestra Señora de Guadalupe y han encontrado que están todas las constelaciones ahí pintadas. Pero no como pintadas de la tierra hacia el cielo, sino del cielo hacia la tierra, como si un chorro de luz hubiera impactado aquel manto inmediatamente. Y eso fue lo que descubrieron los indígenas, porque ellos eran astrónomos a su manera y se convirtieron y se hicieron bautizar. Más aún, voy a traerles la melodía que los matemáticos han sacado de esas constelaciones, del manto de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, y aquí lo van a escuchar. Ustedes se los voy a traer aquí dentro de 15 días y ustedes lo van a escuchar. Es una melodía que es cielo, indudablemente hermosa. Se la vamos a poner aquí desde Voz Dei para que ustedes la escuchen allá. Entonces, todos estos acontecimientos y muchos otros que podríamos contar, por ejemplo, acabamos de escuchar el 13 de mayo de la Virgen María, sucedió una cosa similar. Portugal estaba en manos de los masones y la Virgen se aparece a 3 pastorcitos. Los pastorcitos era como la clase más pobre, los gamines, allí de nuestras ciudades. No, un pastor era una persona casi animal que viviera con los animales y no tenía como esos derechos de ciudadano, y se le apareció a 3 pastorcitos. Y esos 3 pastorcitos fueron perseguidos y les obligaban las autoridades que dijeran que era mentira, pero ellos nunca negaron. Inclusive los mandaron a la cárcel donde estaban los presos más bandidos, no, los más corruptos. Y miren lo que pasó, el peor preso al que todo le tenían temor fue el que se convirtió en ángel de la guarda de los 3 pastorcitos. Y entonces los defendió. Y el día que la Virgen había pronosticado, se reunió allí mucha gente de todas partes y ocurrió un fenómeno especial. El sol comenzó como a dar vuelta. Y es testimonio histórico, no es invento de la iglesia. Y fue como acercándose a la tierra, dando vuelta el sol. Y lo vio todos los que estaban allí. Son pues intervenciones, y así hay muchas de la Virgen María en los momentos difíciles de la iglesia, en la Edad Media, también cuando, fíjense ustedes que en la batalla de Lepanto, cuando los musulmanes estuvieron a punto de apoderarse de Europa, el Papa San Pío V pidió a todos los católicos que rezaran el Santo Rosario, y mientras combatían allá los cristianos católicos en Lepanto, se rezaba el Santo Rosario, y por intercesión de la Virgen
se ganó esa batalla. Se dice que si no se hubiera ganado, nosotros todos hoy seríamos musulmanes, porque habrían aplastado la fe católica. Estos son los acontecimientos que nos llevan a reafirmar nuestra fe, nuestra confianza en la Santísima Virgen María. Por eso desde ya les invito, hermanos, para que el mes de mayo sea un mes en que oremos por la paz de Colombia, en que oremos para que los grupos alzados en armas entren realmente en una negociación política y puedan entrar dentro de la democracia de Colombia, y que sea además un mes en que los dirigentes de cualquier clase le hagan la guerra a la corrupción, porque esto es también una violencia, esto crea violencia en el país. Cuando el colombiano se va dando cuenta de que en todas las instituciones hay corrupción, se quedan con el dinero del pueblo, eso produce corrupción también, y eso produce violencia en medio de nuestro pueblo. La Voz del Obispo, un programa para compartir con nuestro pastor y vivir la experiencia de fe. Esto me da mucha alegría por la oportunidad que tengo de entrar en contacto con cada uno de ustedes.